Muy buenos días a todos, muy buenos días estudiantes. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de historia de día sábado, correspondiente a los días sábados. Vamos a continuar nuevamente con nuestras clases de geografía, ¿ya? Vamos a entrar a algo ya mucho más mundial, ¿ya? Un tema mucho más global. De hecho, como bien dice ahí el título, vamos a ver la clase de hoy acerca del mundo globalizado, desde un aspecto más o menos económico, pero sabiendo, eso sí, que la globalización es un proceso. Hola, muy buenos días, María. Como les decía, este es un proceso que abarca, bueno, por supuesto la economía y además varios ámbitos, ya que componen a un Estado, como es el caso de ámbitos, por supuesto, económicos, como les acabo de decir, ámbitos políticos y socioculturales, ¿ya? Porque, insisto, este tema de la globalización, muchachos, impacta a cada uno de estos ámbitos en distintos puntos, por supuesto, que vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando en la clase, ¿ya? Bueno, nuevamente les saludo a todos, tengan un excelente día y nosotros comenzamos entonces, muchachos. Buenos días, Camila, buenos días a todos. Comencemos entonces. Bueno, el objetivo de la clase es comprender, por supuesto, lo que les acabo de decir, comprender la globalización como un proceso social, cultural, económico y político. Este es un proceso, por supuesto, dinámico, ya va cambiando a medida que, por supuesto, va avanzando, por supuesto, el tiempo. Y tiene que ver mucho, muchachos, con esto que tengo yo aquí. Bueno, lo alcanzan a ver, está hecho pedazos el celular de Spider-Man, pero tiene mucho que ver con la tecnología, muchachos, la tecnología de la información, los medios masivos de comunicación. Hola Diana, buen día para ti también. Y con esto mismo que estamos haciendo nosotros mismos, ya gracias a la globalización, ustedes por supuesto pueden recibir esta clase, pueden recibir las demás clases con los demás profesores, y yo por supuesto puedo entregarles clases a todos ustedes, ¿ya? Este es un impacto de la globalización que podemos ver en el ámbito inmediato, ¿ya? Pero a medida que vayamos avanzando, como les decía en esta clase, hola Carmen, hola a todos entonces, a medida que vamos avanzando entonces, vemos desde cuándo tenemos los orígenes de esta globalización y cuáles son los desafíos que tiene esta globalización, que tienen las instituciones que favorecen esta globalización ya en el futuro próximo. Ya cabe decir el tema del medio ambiente, el tema de la integración de distintos mercados y el tema de la integración, por supuesto, también de las personas. Algo que hemos visto que le ha dado duro, por supuesto. Y en ese mismo tema, este tema de la globalización tiene también mucho que ver con la migración de las personas, ¿ya? Pero, insisto, lo vamos a ir revisando a medida que avancemos, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase que vimos hace, clases pasadas, ¿ya? La última que vimos acerca de la ciudad. Recordemos, muchachos, que vimos cómo se componía una ciudad, qué es lo que era una ciudad, y vimos muchísimo de ejemplo a la ciudad, por supuesto, nuestra ciudad aquí, capital, Santiago, y aquí vemos entonces la fotografía de Mordor, recuerdan aquí a Mordor. Y por supuesto, acá vemos la ciudad de Valparaíso, ya cómo está emplazada, cómo están emplazadas estas ciudades que por supuesto caracterizan a la geografía, entonces el paisaje de cada una de estas ciudades. Vimos el término explosión urbana, ya que recordemos ya en términos muy generales, tiene que ver mucho con el tema de la revolución industrial, acerca de cuando ya se establecieron estas grandes empresas, estas grandes fábricas, principalmente en el mundo desarrollado. La ciudad comenzó, por supuesto, a expandirse, a crecer, principalmente también la cantidad de habitantes que componen a una ciudad. Vimos en el caso, por supuesto, de la ciudad de Manchester, ¿ya? No sé si recordarán eso, ya cuando vemos esta gran postal con grandes chimeneas de estas ciudades. Y una vez que estas ciudades en el mundo desarrollado, por supuesto, porque no fue exactamente igual la explosión urbana en países desarrollados que en vías de desarrollo, vimos que una vez que se instaló entonces esta explosión urbana en las ciudades en vías de desarrollo, en el caso de Manchester, Nueva York y otras ciudades de países del primer mundo, vemos que ellas cumplían con todos los requisitos, ya por así llamarlo, para que sus habitantes gocen de una buena calidad de vida, gocen también de buena conectividad, accesibilidad y también, por supuesto, al trabajo, por supuesto, y a necesidades básicas, vale decir, el mismo trabajo, agua potable, por supuesto, comida y bueno, insisto nuevamente el tema del empleo.
Eso, por supuesto, ocurre principalmente en países desarrollados, pero en cambio en la contraparte, en los países en vías de desarrollo, que es el caso, por supuesto, de muchas ciudades latinoamericanas, como es el mismo caso de Santiago, ciudades de Asia y, por supuesto, también parte de África, o África completo, es muy común que estas ciudades no hayan tenido una planificación urbana ya que esta especie de revolución industrial le haya afectado más tarde, ya más o menos a mediados del siglo XX, y por supuesto al nacer más tarde, al tener acceso a la tecnología ya para poder desarrollar una industria, una producción más amplia, lamentablemente estas ciudades no tienen las condiciones para poder recibir a tanta gente que llegó muy rápido, ¿ya? De hecho, esta es una característica que tiene el tema de la migración campo-ciudad, y es el mismo caso de Santiago, por ejemplo. Cuando comenzó a industrializarse Chile, ya a mediados del siglo XX, como le decía, con este modelo ISI, con el tema de la Corfo, que revisamos mucho anteriormente, las ciudades no tenían lamentablemente la capacidad para almacenar o para que 6 millones de personas vivan de la misma forma. Y es por eso que tenemos muchos problemas con el tema del crecimiento urbano. Fue otra de las cosas que vimos en el tema de la ciudad, como por ejemplo la marginalidad urbana, el tema de la contaminación ambiental. Y contaminación ambiental me refiero no solamente a contaminación del aire, sino que contaminación de las aguas, contaminación acústica, contaminación lumínica también, y por supuesto contaminación de las aguas. Y en ese caso vemos el caso del Mapocho, por supuesto que a pesar de que ya no se vierten aguas servidas, sigue recibiendo muchísima basura y al final toda esa basura termina en el río Maipo. Y el río Maipo, por supuesto, termina en el mar. Así que es bastante lamentable este tema de los problemas del crecimiento urbano, y también vimos, por supuesto, otros términos, que es el caso de la estructura y las funciones urbanas. Ya de aquí vemos entonces el tema de las funciones urbanas. Tiene que ver mucho con cómo está emplazada una ciudad y cuál es su función principal. En el caso, por supuesto, de la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad puerto, y además de tener otra función como una ciudad cultural, ya una ciudad turística también. En el caso de la ciudad de Santiago, vemos que tiene como principal función ser una ciudad administrativa, ya que aquí se encuentra la sede del Poder Legislativo, o sea, el Poder Ejecutivo, perdón, en el caso de la Casa de Moneda, y otras ciudades que tienen otras funciones principalmente como religiosas. Y vimos entonces el caso o como ejemplo, el caso de la ciudad de La Meca, ya que es una ciudad entonces de peregrinación. Finalmente vimos entonces este tema de la expansión vertical y horizontal, que vemos que actualmente las ciudades ya no están creciendo tanto hacia los costados, ya hacia el ancho, sino que en realidad comienzan a crecer hacia arriba. Nuevamente el caso de Santiago, muchachos, ¿ya? Si vemos aquí, podemos ver entonces una pequeña periferia dentro de este gran núcleo de edificios que tenemos en Santiago. No sé si decir lamentablemente, pero sí sabemos que los pequeños barrios históricos que antes concentraban las ciudades, estos van desapareciendo. ¿Para qué? Para dar paso a grandes edificios que al final de cuentas van a concentrar a mucha más gente en menos espacio. Y eso al final de cuentas también podría traducirse en otro problema, ¿ya? Que tiene que ver mucho con el tema del hacinamiento social, por supuesto. Nuevamente, el caso de Santiago. Y como ejemplo preciso vemos los guetos, estos guetos verticales que se crearon en la comuna de Estación Central, ya con estos edificios que al final de cuentas uno salía al balcón del edificio, ya del propio departamento, y al final de cuentas que no tenía absolutamente ninguna privacidad, porque vemos entonces los balcones de las demás personas, las casas de las demás personas. Así que ese es uno de los problemas que trae este gran crecimiento urbano que no está planificado, aparte del tema del transporte y el tema de entregarle a todos los habitantes este tema de las necesidades básicas. Primero que todo, el agua potable, el acceso a la educación y por supuesto a buenos empleos. Todo eso entonces nosotros lo revisamos las clases pasadas. Ahora nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de la globalización, como les decía, ¿ya? Y está muy ligada con este tema de la migración que yo les decía de las personas. ¿Por qué? Entonces, primero vamos a ver qué es lo que es la globalización y a qué se le llama mundo global. Resulta que si nosotros vemos acá esta fotografía, vemos aquí un mapa mundi, o vemos un mapa ya de los 5 continentes, bueno, falta la Antártica, pero vemos que vemos aquí como ligado a diferentes marcas de diferentes tipos de tecnología.
y de diferentes tipos de productos para el consumo, vale decir cigarrillos, McDonald's, por supuesto, la comida, y además, bueno, Coca-Cola, Samsung aquí con la tecnología en Asia, ya, Nokia también. Si nos damos cuenta, todas estas empresas que vemos en esta fotografía, ya, y que están entonces consumiendo de alguna u otra forma, podríamos decir, a la Tierra, son todas empresas transnacionales, y de hecho gracias a ellas se facilita este proceso globalizador. La globalización, muchachos, es un proceso, lo voy a hacer más pequeño, y aquí, eso es. Es un proceso entonces en el cual las economías, ya vale decir los estados, podríamos decir, las economías y mercados de diferentes partes del mundo, con el desarrollo entonces de tecnologías de la comunicación, adquieren ya una dimensión que sobrepasa las fronteras nacionales, muchachos, ¿ya? Adquiere una dimensión mundial. De modo que dependen cada vez más los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. En otras palabras, muchachos, este proceso de globalización es una interconexión e interdependencia económica de distintos países, distintos mercados, con otros que podríamos decirles llevan la batuta a nivel mundial. En otras palabras, podemos poner como ejemplo de que, siguiendo esta misma lógica, el proceso de globalización afectó a Chile, muchachos, y al final de cuentas nosotros, o nuestro mercado de bienes y servicios, nuestro mercado del consumo, todo lo que ustedes quieran, depende de mercados externos, depende de las economías de países extranjeros, como es el caso, por supuesto, de los Estados Unidos y de hace unos cuantos años atrás, o podría decir unas décadas atrás, en el caso de China, ¿ya? Nosotros sabemos que China tiene un poder para producir que ningún país se lo puede igualar. Eso tiene que ver muchísimo con la cantidad de personas que viven en ese país. Si ponemos en comparación al mercado de producción o a las industrias que tienen en el caso los chinos, con 1.400 millones de personas, y en el caso de las chilenas, obviamente no podemos competir. ¿Por qué? Porque somos muy pocas personas. No podemos producir a la velocidad y a la cantidad que producen los chinos. Por eso nuestra economía depende de la de ella. Aparte, porque nosotros le entregamos a todas estas economías, a los Estados Unidos, a los chinos y parte también de la Unión Europea, nuestras materias primas. Como es el caso, por supuesto, de el cobre, ¿ya? Nosotros somos el país que más exporta cobre en el mundo y gracias a esto mismo nosotros podemos integrarnos en los mercados mundiales. Podemos competir entonces con los mercados mundiales. Eso se llama, muchachos, ventajas comparativas, ¿ya? Que un país goce, ¿ya? No llamamos de los recursos naturales, pero naturalmente de los beneficios naturales que tiene cada país y que le permite competir de distinta u otra forma con los otros mercados externos. En ese caso, los chinos, por ejemplo, no pueden competir con Chile en la producción de cobre, porque los chinos no tienen tanto cobre, o el cobre que tienen no es como de tan buena calidad como es el caso del chileno, ¿ya? Y haciendo uso del cobre chileno, que tiene Chile, por supuesto, valga la redundancia, nosotros podemos venderlo a los demás mercados, ¿ya? Y competir con ellos y así nosotros integrarnos en este proceso globalizador. Nosotros vendemos entonces el cobre a los chinos, a los estadounidenses y ellos nos entregan esto, tecnología, que de otra forma nosotros no podríamos acceder a ella, ¿ya? Por eso nosotros dependemos de estos mismos mercados extranjeros y eso al final de cuentas es un arma de doble filo, muchachos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos una economía estable, ya viéndolo por supuesto desde el lado a nivel general, ya nuestro país para nada es pobre. De hecho somos miembros de la OCDE, ya de este club de los países más ricos, por así llamarlo. Nuestro Producto Interno Bruto es alto, nuestro índice de desarrollo humano está adquiriendo ya porcentajes bastante altos también. Pero como nosotros o nuestra economía depende de lo que ocurre en Estados Unidos, depende de lo que ocurre en China, ¿qué pasaría si por alguna razón existiera un nuevo crash bursátil, por así llamarlo, o cae, por supuesto, la bolsa de valores de estos mismos países? Eso va a afectar de alguna u otra forma acá a nuestro país. Por eso es un arma de doble filo, muchachos. Depender de una economía extranjera es
un arma de doble filo. Los estadounidenses, los chinos, pueden tener una economía muy sólida, pueden tener un crecimiento del 10%, del 7%, eso es altísimo, es muchísimo en volumen de dinero, es muchísimo, miles de millones de dólares, ¿ya? Pero si cayera la bolsa de valores de estos países, como les digo, la nuestra obviamente va a caer junto con ella. Y no va a ser la única la nuestra, sino que va a ser, por supuesto, en varios países latinoamericanos, si es que no decir en todos, y por supuesto en África y también, por supuesto, en Asia. Así que esto va a ser un efecto dominó. ¿Y qué quiere decir esto con que los mercados externos dependen menos de la acción reguladora de los gobiernos? Porque la globalización, muchachos, quiere decir, por supuesto, siguiendo el modelo de sistema económico neoliberal. Yo les comentaba en la clase pasada que iba a ver este tema del neoliberalismo. Quiere decir esto como características principales que a las exportaciones, perdón, se le intentan bajar todos los aranceles o todos los impuestos para que así todos los productos, tecnología, ropa o lo que ustedes quieran, alimentos, medicamentos, lleguen a todos los mercados de cualquier parte del mundo al menor precio. Eso se llama entonces, por supuesto, libre mercado, ¿ya? Y es así entonces como el mercado entonces regula el tema de los precios y menos cada vez lo hacen el tema de los gobiernos, porque los mismos gobiernos adquieren para su propio contexto estas mismas características neoliberales. Y entonces a todos los productos que llegan de afuera, en el caso de Chile la tecnología, se intentan que lleguen por supuesto con el menor valor posible, ¿ya? Eso se llama entonces con los menores impuestos, ¿ya? Y otra característica que tiene el neoliberalismo es que los gobiernos, por supuesto, cada vez, aparte de bajar los intereses o los impuestos a estos productos, se baja, por supuesto, el gasto fiscal o el gasto público. El Estado más bien es subsidiario, no participa tanto en la economía como un socio, como fue alguna vez en los gobiernos, por supuesto, de don Pedro Aguirre Cerda, cuando estábamos recién comenzando el tema de la industrialización en nuestro país. Ya entonces los gobiernos cada vez gastan menos dinero en políticas sociales, en políticas culturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la economía por sí sola va regulando este tema, ¿ya? Esas son las características principales que tiene el neoliberalismo y por supuesto la globalización. Y al final de cuentas esta misma globalización, este mismo proceso globalizador termina dejando en todos los rincones del mundo estas características neoliberales, ¿ya? Por eso se llama globalización. Eso es como así como en términos más amplios. Bueno, resulta que esta globalización, yo les decía que es un proceso que abarca no solamente el tema económico, no es una interdependencia solamente económica. Mi cabeza, ahí está. No es un tema solamente económico porque adquiere ya diferentes ámbitos, como el caso político, social y cultural. ¿Por qué? Porque si bien es un proceso de interdependencia económica, al final de cuentas, esta economía no va a ser nada sin la política. Porque una de las características muy particulares que tiene la globalización también es que aparte de integrar estos mercados, lo que intenta también es crear como una especie de multilateralidad, ¿ya? Que diferentes estados, ¿ya? Crean diferentes alianzas, pueden ser económicas y también políticas con otros países del mundo. Por eso se llama multilateralidad, dos lados o bastantes lados. Por eso es un proceso político también, ¿ya? La política entonces también afecta bastante este mismo proceso globalizador. En el ámbito cultural y social, además de todo esto que les acabo de mencionar, tiene mucho que ver con el tema de la homogeneización cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que la globalización, al entregar, aparte de tecnología, aparte de medicamentos, aparte de ropa, todo lo que ustedes quieran, todo lo que se pueda consumir, esto también tiene mucho que ver con el tema de los alcances de la información, con el tema también de los alcances de la educación, con un aspecto más bien occidental, porque la globalización tiene mucho que ver con el tema occidental, porque el mundo occidental es quien lleva, o mejor dicho, el mundo actual está adoptando ya la cultura occidental. Y en eso, por supuesto, tiene que ver mucho los Estados Unidos, con sus principales empresas transnacionales. Y en el caso, por ejemplo, de McDonald's, de Apple, claro, el tema de los iPhone, todo eso.
tiene mucho que ver con eso. Y al final de cuentas, todo este conocimiento, toda esta información rompe las barreras o rompe las fronteras nacionales y puedes acceder a todas partes del mundo. Por eso, con un solo clic, uno puede tener acceso a la información que ocurre en Estados Unidos, que ocurre, por supuesto, en China, que ocurre, por supuesto, en Japón, en cualquier parte del mundo. Por eso se le llama globalización. Y eso, al final de cuentas, va repercutiendo en los aspectos culturales de cada uno. Porque si bien nosotros antiguamente, estoy hablando de hace años atrás, usábamos ponchos, usábamos sombreros, ¿ya? Son esos al final aspectos culturales propios de cada nación. Pero actualmente dejamos de lado el poncho, dejamos de lado el sombrero y comenzamos a utilizar estos gorros que están en cualquier parte del mundo. Estamos utilizando entonces estos polerones que tienen un modelo, no sé, francés, pero es de origen chino. Eso es la globalización. Y eso al final de cuentas también es más bien que cultural, es sociocultural. Vamos cambiando entonces nuestros modos de vida, nuestros modos de pensar, adoptando entonces, por supuesto, un modo de vida más occidental. Y eso al final de cuentas igual es un beneficio en el ámbito de tener acceso, por supuesto, a diferentes tipos de información, a tener, por supuesto, integración de diferentes personas y, por supuesto, de diferentes realidades. Esa es una de las ventajas que tiene la globalización, muchachos. Continuemos. Bueno, resulta que ¿cuándo comenzó esta globalización? ¿Cuándo podemos decir de que la Tierra o las naciones de la Tierra, los estados de la Tierra, comenzaron a dejar de lado, en algunos sentidos, parte de su cultura, ya que los caracterizaba, para adoptar algo mucho más global? Pues podemos poner de ejemplo el caso del inglés. Es necesario que la gente del mundo comience a hablar inglés porque es el idioma que todo el mundo está hablando, ¿ya? Y eso, por supuesto, tiene que ver con los Estados Unidos. Quizás más adelante el idioma que necesitamos aprender va a ser el chino, porque la economía más poderosa actualmente sigue siendo los Estados Unidos, pero China le está haciendo muchísimo frente. Es por eso que quizás algún futuro, en las clases, los colegios, por supuesto, se deje o se continúe el tema del inglés, pero también ahora se adopte el tema del chino, ¿ya? Porque quizás necesitemos aprender chino. Bueno, resulta, muchachos, que una vez que cayó o terminó ya, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y comenzó la Guerra Fría, esta guerra ideológica en parte, ya donde se enfrentaron dos polos opuestos totalmente, vale decir, Estados Unidos con el bloque capitalista, Estados Unidos con el bloque capitalista y la Unión Soviética con el bloque socialista, con el bloque comunista. Ellos se enfrentaron en diferentes aspectos, vale decir, no se enfrentaron directamente, al menos Estados Unidos, con la Unión Soviética, entre ellos, pero sí se financiaron algunas guerras, como es el caso de Vietnam, como el caso de Corea, ¿ya? Y por supuesto la crisis de los misiles en Cuba, ¿ya? Siempre se enfrentaron estas ideologías, pero en 1991 cayó el bloque socialista, ya no se pudo mantener en el tiempo, ya quizás el modelo económico estaba agotado y al final de cuentas el que predominó durante esa fecha hasta el día de hoy, por supuesto, fue el bloque capitalista, ya con Estados Unidos a la cabeza. Esto al final de cuentas podemos decir de que luego del fin entonces de la Guerra Fría, el bloque capitalista dominó el escenario mundial, el escenario entonces global. Y gracias a dominar esto, comenzó un intercambio masivo de cultura, de recursos, de bienes, servicios, población. Por eso el tema, le decía que el tema de la migración tiene mucho que ver con el tema de la globalización. Nosotros podemos salir a la calle, preguntarle a la gente de dónde viene y les aseguro que podemos encontrar muchísimas nacionalidades diferentes. Eso al final de cuentas es lo que busca, en cierto sentido, la globalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la globalización, aparte de abrir los mercados, aparte de abrir un intercambio comercial, aparte de cambiar, por supuesto, tu aspecto cultural, apoya mucho lo que tiene que ver con el turismo. Sí, aunque parezca extraño, el tema de la globalización adquiere un carácter más, por supuesto, global, ya, valga la redundancia nuevamente, porque por el mucho tránsito que tienen las personas, ya, apoya, por supuesto, el tema del turismo. Gente, por supuesto, puede llegar a diferentes partes del mundo
puede, por supuesto, acceder a diferentes tipos de servicios, de recursos en diferentes partes del mundo gracias a esta misma globalización. Es una de las ventajas que tiene esta globalización. Pero ojo, no es la panacea, ya tiene diferentes problemas, diferentes desafíos el tema globalización. Bien podemos aumentar nosotros en el tema económico, ya, pero ¿qué es lo que ocurre, por supuesto, con el tema de la marginación social o con los diferentes países que no pueden competir de igual forma en el escenario mundial? ¿Por qué? Porque no tienen, por supuesto, una muy buena mano de obra o porque no tienen las herramientas para poder industrializar su país. Chile, por supuesto, tiene una muy buena industria, ¿ya? Pero es imposible haber accedido a ella de otra manera si no fuera por la globalización. Porque Chile no produce maquinaria, Chile no produce, por supuesto, grandes equipos, no tiene, por supuesto, una industria de producción, automóviles, todo lo que ustedes quieran. Todo eso nosotros debemos adquirirlo en el mundo. Tenemos el dinero, o las empresas tendrán el dinero, ¿ya?, para acceder a todos estos bienes, ¿ya?, a todo este equipo, a toda esta maquinaria en nuestro país, porque tenemos el dinero, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en países más pobres, que no pueden acceder a esta misma maquinaria de última generación, todo lo que ustedes quieran? Al final de cuentas, ellos se van quedando al margen de este gran crecimiento vertiginoso que tiene el mundo, ¿ya? Y ellos se van entonces, los países que producen esta tecnología, que producen esta maquinaria, se van haciendo más ricos, y los países que no pueden acceder a ella se van haciendo cada vez más pobres. Se va entonces creciendo la brecha social, la brecha económica entre todas estas naciones, muchachos. ¿Ya? Bueno, el mundo globalizado entonces es un uso de tecnologías en el transporte, en las telecomunicaciones y en la producción. Insisto, el tema de la comunicación instantánea tiene muchísimo que ver. Esto facilita muchísimo el intercambio cultural, el intercambio, por supuesto, de información, el intercambio, por supuesto, de personas también. De hecho, esto a mí me facilita para hablar con no sé, en el caso personal, con mi hermano que tengo en España. Gracias a esto mismo, yo puedo saber rápidamente cómo está él, cómo está su entorno, si está bien, si está mal, etcétera. Gracias a él, o gracias a esto, mejor dicho, ¿ya? Pero al final de cuentas, esta misma tecnología de la comunicación puede ser un arma de doble filo, porque si bien nos acerca con las personas que están lejos, quizás nos podría alejar de las personas que están cerca. Y eso al final de cuentas lo podemos ver claramente. Podemos ir caminando por el centro de cualquier ciudad y todas las personas están así. Chocan con las personas, ¿ya? Porque no somos capaces ya de levantar la mirada. Esto nos está consumiendo, ¿ya? Es lamentable. Yo también soy al final víctima de todo esto. Todos somos víctimas de estos celulares, ¿ya? Pero al final de cuentas quizás nosotros lo necesitamos. Antiguamente nosotros, muchachos, sabíamos acerca de nuestro país, y si queríamos saber acerca de distintas realidades que teníamos, estoy hablando de, no sé, unos 40 años atrás, nosotros sabíamos solo lo que teníamos en nuestras fronteras. Y si queríamos saber de diferentes realidades del mundo, debíamos esperar varios días para poder acceder a esa información. Ahora esto es instantáneo, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con la globalización, muchachos, todo con esta instantaneidad. Y aparte, por supuesto, de la producción. Yo les comentaba también que aparte de este tema del uso de las tecnologías, tiene mucho que ver con el tema de las políticas económicas, ¿ya? Y en el tema de las políticas económicas, ahí dice liberales, pero debería decir neoliberales, ¿ya? Se traducen en la reducción de aranceles o en la reducción de impuestos para diferentes productos al ingreso de productos extranjeros, ¿ya? Insisto, esto puede ser muy bueno porque si nosotros en nuestro país produjéramos, me voy a mover aquí porque no le quiero hacer tanta publicidad a McDonald's, ya. Si nosotros en nuestro país tenemos una fábrica que produce 1000 de estos polerones o 1000 de estos gorritos, ¿ya? Tenemos a estos gorritos a 1000 pesos, ¿ya? Esta empresa chilena lo produce a 1000 pesos y produce 1000 de estos cada mes. Ok, resulta que no es malo, ya tenemos entonces la opción de comprar estos gorritos, pero desde China llega un cargamento de 3000 de estos gorritos y llegan a 500 pesos. Bien, nosotros eso le favorece, por supuesto, al consumidor como yo, que si veo un gorro a 1000 pesos y otro gorro exactamente igual a 500 pesos, me voy a inclinar por él. Por supuesto, esto favorece
al intercambio de dinero entre una nación y otra, favorece a la economía extranjera, favorece también al mercado del consumo acá en nuestro país, pero por supuesto puede repercutir negativamente en la economía de la empresa que produce el mismo servicio a un mayor precio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si todo el mundo se inclina por lo que es más barato, al final de cuentas nadie va a dejar, o todos van a dejar de comprar lo que es más caro, y esa fábrica al final se va a ir a pique, y eso por supuesto puede traducirse en la quiebra y por supuesto en desempleo. Por eso el tema de la globalización, si bien trae muchísimas ventajas como es el acceso a la información, puede también traer muchísimas repercusiones en la economía interna de cada país, muchachos, ¿ya? El tema de la internacionalización de la economía ya tiene que ver con esto mismo, las multinacionales. Nosotros vemos que las empresas como Mercedes-Benz, que es alemana, con las empresas como Ford o Shell o ESO, que son estadounidenses, nacieron en estos países. Pero nosotros vemos en nuestro país una filial de Mercedes-Benz, una filial de Ford en nuestro país, siendo que en nuestro país no se producen, no se crean estos bienes. Nosotros no producimos vehículos, nosotros no producimos petróleo, pero aún así en cada esquina de nuestras casas o de nuestros barrios vemos una Shell, vemos en los barrios más altos, vemos una Ford, vemos una Porsche. ¿Qué es lo que eso se llama, muchachos? Internacionalización o transnacionalización de las empresas, ya que estas empresas tienen sus casas matrices, por así llamarlo, por supuesto esto en los países donde nacieron, pero comienzan a llegar a diferentes partes del mundo, se empiezan a internacionalizar para entonces masificarse en todo el mundo. Y estas empresas entonces tienen presencia en absolutamente todos los países. Eso se llama masificación de las empresas también. Y acá entonces vemos un McDonald's, una empresa totalmente estadounidense ya, que muestra entonces la cultura estadounidense de la comida rápida ya, de la comida chatarra también, pero lo vemos en China. Entonces, no sé si decir contraproducente, pero sí es paradójico, sabiendo que los chinos tienen una economía totalmente diferente a la de los Estados Unidos, ella más bien un poco más socialista, por así llamarlo, ¿ya? Y finalmente el tema de la homogeneización cultural, muchachos, lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver principalmente con adoptar para cada uno aspectos culturales de diferentes partes del mundo y hacerlos propios, ¿ya? Yo, por supuesto, o tienen por supuesto a la profesora Isis, que ella es una maestra, por supuesto, del inglés. Ella adoptó el inglés y ella sabe hablar, por supuesto, el inglés, y le enseña a ustedes cómo aprender el inglés, porque necesitan saberlo por diferentes razones, para comunicarse con diferentes personas, para poder leer instrucciones o lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con lo que alguna vez nos caracterizó como, por supuesto, chilenos, ¿ya? Es el caso, por supuesto, de diferentes costumbres, como el caso, por ejemplo, de comer empanadas o tomar vino tinto para el 18 de septiembre, que ahora se viene en muy poco tiempo más. Para el 18 de septiembre, por supuesto, nosotros son nuestras fiestas patrias, ya se conmemora un nuevo año de la primera Junta de Gobierno, y se hacen muchísimas fiestas, ramadas, fondas, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que ocurre? Anteriormente nosotros bailábamos cueca, bailábamos diferentes bailes que en diferentes regiones, claro, son costumbres. Pero actualmente nosotros estamos bailando cumbia, estamos bailando reggaetón, que eso al final de cuentas no es nuestro, eso al final de cuentas es de otros lados. Dejamos de comer entonces todo lo que al final de cuentas fueron costumbres nuestras y adoptamos costumbres extranjeras. No quiere decir que está mal, muchachos. Eso está bien, eso es natural, siempre ha pasado eso. Pero deberíamos entonces, si impulsamos muchísimo las costumbres extranjeras, deberíamos entonces impulsar de igual forma nuestras costumbres nacionales. Hablo, por supuesto, de si vamos a aprender entonces todos el inglés, ¿por qué no entonces no podríamos aprender, por supuesto, el mapudungún, que lo hablan más de 2 millones de personas, o que más de 2 millones de personas que en nuestro país se consideran, por supuesto, ascendientes o descendientes de mapuches? Eso es uno de los desafíos que tiene, por supuesto, la globalización, muchachos, ¿ya?
finalmente vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Vemos entonces en este mapa gigantesco que tenemos, nuevamente, ¿ya? Vemos entonces este mapa gigantesco que tenemos acá, y vemos entonces que en algún momento hubo esta gran Unión Soviética, ¿ya? Que fue la contraparte de los Estados Unidos. Le hacía frente en el ámbito militar, económico, social, deportivo a los Estados Unidos. Pero en 1991 esta Unión Soviética boom, se vino abajo, ¿ya? Desapareció. Se desintegró. Por lo tanto, los Estados Unidos ahora pasa a ser la economía predominante, ¿ya? No se mueve nada en todo el mundo sin que Estados Unidos intervenga de alguna forma u otra en la economía, ¿ya? O sea, todos dependemos de alguna u otra forma de lo que ocurre en los Estados Unidos, al menos en Sudamérica, ¿ya? Resulta que esta predominancia la tuvieron durante bastantes años, pero lentamente el mercado chino, este gigante asiático, se ha hecho parte de esta economía mundial, ya este proceso globalizador entonces, y entonces está haciendo frente a cuál es la economía predominante en el mundo, ¿ya? Todavía siguen siendo los Estados Unidos, pero insisto, ¿qué podría pasar en el futuro? Quizás los chinos ahora van a ser, o la economía china va a ser de la que dependa todo el mundo. Bueno, resulta que tenemos también un tercer foco o un tercer polo económico tremendamente importante que por supuesto es la Unión Soviética. De estos tres entonces, de estos tres bloques, dependen por supuesto economías como Chile, ¿ya? De todos estos países nosotros encontramos medicinas, tecnología, alimentos, todo lo que ustedes quieran, todo lo que nosotros necesitamos como país, lo adquirimos, por supuesto, de estas naciones. ¿Qué nosotros podemos entregarles a estas naciones? Principalmente materia prima, el cobre, por supuesto también, no solo es el cobre, pues es el caso también de la madera, el caso de la celulosa, con estas grandes empresas que se encuentran en el sur de nuestro país. Tenemos también el mercado de nosotros gozamos de casi 5.000 kilómetros de costa, por lo tanto nuestros productos marinos también son de muy buena calidad y exportamos entonces productos marinos como es el caso del salmón, ¿ya? Y también con mucha fruta y verdura de primerísima calidad que tenemos en nuestro país. Todos estos beneficios nos permiten competir con estos países por ser un partícipe en esta misma economía. Por supuesto, no competimos solos, competimos con todos nuestros hermanos latinoamericanos, en el caso de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, etcétera, 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 y por supuesto con las diferentes naciones del mundo, ¿ya? Chile no es el único productor de cobre, Perú también es un gran productor de cobre. Chile tampoco es el gran productor de salmones. Noruega tiene es el principal mercado del mundo con la producción de salmón. Chile ingresa muchísimos millones de dólares en todo lo que tiene que ver con salmón. Y así nosotros podemos competir con estas naciones e integrarnos en este mercado global. Y entonces los principales mercados mundiales del primer mundo, como es el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea, nos entregan principalmente tecnología. Gracias a principalmente estos acuerdos multilaterales o estos acuerdos bilaterales o estos tratados de libre comercio que nos permiten acceder a diferentes tipos de tecnología, ropa, en el menor precio posible. Eso se llama entonces globalización entonces en el ámbito económico, muchachos, ¿ya? Vamos entonces a dar por finalizada esta clase con las ventajas y las desventajas que tiene la economía en diferentes aspectos. Por supuesto en el tema empleo. ¿Por qué? Porque y también por supuesto que está muy ligado con el tema de la competitividad. Porque si bien la globalización permite a los países a crear diferentes tipos de industria, diferentes tipos de empresas, ya dinamizar el tema económico, se crean entonces nuevos puestos de trabajo y mejora entonces la calidad de bienes y servicios que nosotros podemos acceder. Pero en desventajas tenemos por supuesto que si se crean nuevos puestos de trabajo o se automatizan nuevos puestos de trabajo, al final de cuentas eso podría repercutir en que en otro ámbito podrían desaparecer desaparecer puestos de trabajo que eran de cierta forma más artesanales. Quizá exista
una persona que crea este mismo polerón de forma artesanal, hilando hilo por hilo para crear una prenda de excelente calidad, muy resistente, que puede durar por los años de los siglos de los siglos. Pero si tenemos en una fábrica que una máquina crea 10.000 de estos mismos polerones, al final de cuentas, la persona que lo hace de forma artesanal puede que su trabajo se le venga abajo, y eso al final de cuentas va a quebrar la industria nacional. Esa entonces es la principal desventaja en el tema empleo y competitividad que tiene la globalización. En el tema interconectividad podemos tener comunicación internacional, como es el caso que tengo yo con mi hermano que vive en España. Pero gracias a esto mismo podemos tener muchísima influencia extranjera, pero me refiero en términos políticos, con lo que ocurre en nuestros asuntos nacionales. Para que nosotros entonces podamos integrarnos a un mercado global, debemos cumplir con ciertas tareas, ¿ya? Y si, por ejemplo, queremos subirle los impuestos a los productos extranjeros, estas naciones extranjeras a las cuales se les suben los impuestos a sus productos, quizás van a decir, oye viejo, si no dejas de subir, si no subes, si le subes los impuestos a mis productos, entonces dejaré de venderte. Lo que le obliga entonces a la nación bajar los impuestos. Eso se llama con la influencia extranjera, muchachos. Interdependencia económica. Ya lo que les comentaba hace un rato. Podemos tener la posibilidad de emprender, ya si tenemos dinero, de emprender en una empresa extranjera, ya, comprar, no sé, por supuesto, traer, por supuesto, a nuestro país diferentes bienes y servicios que de alguna u otra forma no podríamos acceder, ya. Pero, ¿qué es lo que pasaría si nosotros invertimos en un país extranjero y en el país en que nosotros estamos invirtiendo cae la economía? Nuestra economía, al final de cuentas, va a caer junto con ella. Por eso es un arma de doble filo. Y finalmente, en el tema tecnológico, podemos crear nueva tecnología, ya dinamizar este tema tecnológico, tener acceso a nueva tecnología también. Pero el desafío más importante del tema tecnológico es que si bien nosotros vamos creando nueva tecnología, vamos cada vez desgastando cada vez más nuestro medio ambiente, muchachos. Por eso, los principales desafíos en el tema de la globalización es, aparte de integrar a todos los mercados, a todas las personas, que todas las personas gocen de distinta calidad, de buena calidad de vida, de muy buenos empleos, ya, es por supuesto también salvar nuestro medio ambiente, que cada vez más está siendo más golpeado por este mismo uso indiscriminado de los recursos, muchachos. Esa fue entonces la clase de hoy. Espero que hayan entendido un poquitito más acerca de cómo estamos integrados en el mundo actual, cómo está desarrollada entonces el tema de la ciudad, por qué entonces vemos a tanta gente de diferentes nacionalidades y cómo podemos acceder a tecnología con bastante facilidad, ¿ya? Yo los dejo entonces invitados a sus demás clases que les quedan por el día de hoy. Y por supuesto también aprovecho de despedirme. Para mí fue un honor haberles hecho clases a ustedes. Espero que me hayan entendido ya por diferentes desafíos. Yo dejo de lado entonces mi puesto aquí. Va a venir otra persona que lo va a hacer quizás mejor que yo. Y por supuesto que lo quieran tanto como si alguna vez me quisieron a mí, muchachos. Insisto, fue un honor haberles hecho clases. Me despido de todos, les envío a todos y a cada uno un gran abrazo y por supuesto sean personas en su vida, muchachos. Ya les deseo lo mejor a todos y cada uno. Nosotros nos veremos en algún otro lugar, en algún otro momento. Chao, chao. Que les vaya muy bien.